La mansedumbre de carácter es fortaleza. Es más fuerte el que se queda viendo mientras lo insultan y regresa una mirada de amor y comprensión al que lo está insultando, que el que se devuelve y lo golpea. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, hijito? Bien, bien, por dicha. Para este video quería hablar un poquito del carácter que tiene un cristiano. Y pensé que era una buena manera de expresarlo si hablamos de las 9 bienaventuranzas con las que se abre el Sermón del Monte. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Empecemos con las primeras 3. ¿Qué te parece? Ok. Sí, en realidad el Sermón del Monte, el Señor lo estructuró maravillosamente. Y Él empezó con las bienaventuranzas como para establecer ciertos parámetros del carácter del cristiano. Tal vez no engloban todo el carácter del cristiano, pero sí una buena parte y claramente de las más importantes. El Sermón del Monte, contrario a lo que la gente piensa, no son solo las bienaventuranzas. Yo me acuerdo de chiquillo en clases de catecismo, uno le decía Sermón del Monte y uno pensaba en las bienaventuranzas solamente, pero en realidad son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y la gente piensa que el sermón es dado a una multitud muy grande y en realidad el sermón empieza diciendo que él estaba delante de la multitud, pero él se sentó y le habló a sus discípulos. Así que el Sermón del Monte no es para la multitud, sino parece estrictamente para sus discípulos, porque lo que vamos a hablar de él no lo pueden llevar a cabo quien no tiene en sí mismo el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros en nuestra naturaleza normal no podríamos ser como el Sermón del Monte dibuja al discípulo de Cristo. Eso sería imposible. Necesitamos el poder de su Espíritu en nosotros. ¿Ves? Entonces sí, empieza por ahí, empieza por las bienaventuranzas que de alguna manera detallan el carácter del cristiano. Ok, empecemos por la primera. ¿Qué te parece? La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando él está hablando de pobreza del espíritu, está hablando de aquellos que entienden su miseria espiritual. Que ese no es común en el ser humano. El ser humano tiende a exaltarse y tiende a ser fuerte, no se considera que está en miseria espiritual, y la Escritura toda lo que nos enseña es que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo. O sea, no hay quien entienda que es tan pobre espiritualmente que necesita de alguien más. Entonces la primer bienaventuranza proviene de la conciencia de tu pobreza espiritual. Entonces no es un tema de bienaventurado el que tiene un espíritu pobre, es bienaventurado el que sabe que tiene un espíritu pobre. Correctamente. Ok. Porque ese ya empezó el camino. O sea, el camino por donde nos lleva nuestro buen pastor arranca desde la conciencia que tenés de que sos pobre en espíritu. Y esa conciencia no viene de vos. La Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo en quien toca tu espíritu para hacerte consciente de la necesidad, de tu condición de pobreza. ¿Verdad? Entonces siempre tiene que haber una intervención divina en eso. Por eso es bienaventurado. Ok, ahora pasemos a la segunda. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa está íntimamente ligada con la primera. Si en la primera nosotros estamos conscientes de nuestra pobreza espiritual, en la segunda nos angustiamos, lloramos y sufrimos por nuestra condición. Ahora, ¿qué te hace pensar que están ligadas? Porque Y no son como cada una su cosa independiente. Porque la consolación no la vamos a recibir de nadie que no sea del Señor, y fue el mismo Señor el que nos hizo conscientes de nuestra pobreza de espíritu. Claramente es una lamentación. Nosotros vamos a llorar porque nos encontramos perdidos, pobres, desgraciados. Entendemos verdaderamente la condición humana, nuestra condición humana, y eso nos complica muchísimo, porque es como diríamos, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿para dónde vuelvo? Yo estoy pobre en espíritu, yo no voy a lograr absolutamente nada espiritualmente
por mi pobreza espiritual y no tengo forma de ser fuerte espiritualmente. Entonces me lamento y lloro. En el momento en que yo expreso ese dolor, dice el Señor, sos bienaventurado porque vas a recibir consolación. O sea, las primeras dos hablan mucho de la vulnerabilidad de un cristiano, si quisieras verlo de esa manera. En realidad es la vulnerabilidad de toda la especie humana. Las primeras dos lo que hablan es de tu conciencia de tu vulnerabilidad. Ajá. Por eso, de admitirse que vos sos vulnerable, correcto, que vos no tenés las respuestas, correcto, que vos no sabes, ¿verdad? Que no tenés todo bajo control. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Ok, pasemos a la tercera. La tercera tiene una secuencia interesante porque dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra o tendrán la tierra por heredad, dependiendo de la versión de la Biblia que tengas. Y la palabra manso es un término que viene del griego praus, que quiere decir humilde, quiere decir tranquilo, quiere decir sereno, quiere decir bajo dominio de vos mismo, ¿verdad? Y claramente el Señor está empezando a delinear el carácter del creyente como un manso. Lo que es más, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Galacia, en el capítulo 5 él detalla algo que le llama el fruto del Espíritu, que es una descripción del carácter de Cristo, que es imputado a nosotros, traído a nosotros por su Espíritu, y por lo tanto nosotros tenemos que crecer a tener ese carácter de Cristo. Y la mansedumbre es una característica de ese fruto. ¿Verdad? Entonces, claramente vos ves que un creyente no debe ser contencioso, un creyente no debe ser peleón, no debe estar buscando la herida como resultado de una herida causada a él, es un manso. Y esa mansedumbre ya empezás a mostrar los resultados de tu conciencia de pobreza y tu lamento de tu condición. Entonces a partir de ahí vos entendiste, sí, yo tengo que ser humilde y manso. No tengo con qué presentarme ¿verdad? Con orgullo y con vanagloria. ¿De dónde cojo si soy pobre de espíritu? Sí. Es una relación preciosa la que hace Cristo, ¿verdad? Sí. Ahora, la mansedumbre para cierta gente es complicada, ¿verdad? No es un atributo muy fácil, ¿verdad? Se requiere una paz interna, ¿verdad? Complicada para que puedas ser manso sin importar lo que la gente te haga, diga, te suceda, pensés. Sí, fíjate vos que siempre se ha dicho que el creyente es llamado a ser al revés del mundo. Por eso nuestro programa se llama Contracultura, precisamente. Nosotros nos llamamos Contracultura porque nos basamos en que nosotros tenemos que ir en vía contraria al mundo tal y como lo conocemos, porque lo que Cristo nos manda hacer usualmente es contrario que lo que el mundo nos enseña. Y la mansedumbre es un caso de esto. Yo me acuerdo cuando ustedes estaban pequeños, que yo ya andaba en estas cosas y estudiando estas cosas, y en el colegio yo les tenía que decir, ustedes tienen que ser mansos, y todo el mundo decía, no, si usted le pegan, devuélvala. Ajá. Si usted lo insultan, devuélvalo. Si usted, ¿verdad? Que es lo que en el mundo te enseña, defiéndase, dele, pegue, sea agresivo. Y esto es contrario a la contracultura cristiana, es contrario al Sermón del Monte, es contrario a las enseñanzas de Cristo. Cristo fue manso, tan manso que calladito se subió a la cruz y murió por nosotros. Ahora, manso se podría también confundir con dejar que la gente haga lo que quiera con vos, o ser un tapete, o hay cierto grado de asertividad con ser manso. No, no hay ninguna bienaventuranza para los tontos. Ajá. No hay ninguna bienaventuranza para los dejados. Sí. No hay ninguna, ¿verdad? La mansedumbre de carácter es fortaleza. Es más fuerte el que se queda viendo mientras lo insultan y regresa una mirada de amor y comprensión al que lo está insultando, que el que se devuelve y lo golpea. La mansedumbre en modo alguno es señal de debilidad. Por el contrario, es señal de fortaleza. Genial. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Bien, hijo. Listo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.